Ayer que fue un día que de los que no tuvimos, uno de los pocos días donde no tuvimos nada que hacer con Marga, porque todos los días hay algo, ¿no?, para hacer. Le digo, vamos a dar una vueltita, y nos olvidamos que era un día previo a la fiesta, entonces nos fuimos a un shopping que había más gente que en Boca, que en la cancha de Boca. Era una cosa imposible de caminar. Y cuando entramos al shopping, estaba Stanley, estaba Stanley ahí. Y yo tenía ganas de comprarme un mate, se lo digo de verdad. Y encaro para el local, y el que está en la puerta me dice, no, se prepara así, pues estaba lleno de gente. Y digo, ¿qué? ¿Es con turno? Sí, es con turno. Me fui. Yo soy poca pulga, no tengo mucha paciencia. En general no tengo mucha paciencia. Por eso es un milagro que sea pastor. Y me fui. Y dije, bueno, en algún momento me compraré un mate. No sabía, no sé si Marga sabía. Vos ya sabías que me habían comprado del mate. Ah, no me dijiste nada. Así que bueno, no me lo compré. No me lo tenía que comprar porque me regalaron uno. Gloria a Dios. ¿Eh? No, pero si me lo compraba, no me ibas a decir nada. Yo encaré de una, fui al local. No me dejaron entrar, que es muy raro eso, que no te dejen entrar. Pero bueno, era porque, ¿para qué quiero dos mates si se toman uno solo? Hola, Benja. Dale libertad. Quiero hablar de un tema muy importante. Muy importante. Este año yo estuve tratando de ministrar prioridades. No sé, tal vez alguno se acordará, a principio de año hablamos de la prioridad de la restauración. Veníamos de otro lugar donde tuvimos que mudarnos 2 veces en menos de un año y todo lo que significó, primero repartir las cosas, después juntar las cosas de vuelta, y gracias al Señor conseguimos este lugar y tuve que negociar, y fue todo un tema muy, muy duro para mí, por lo menos por la responsabilidad de decir, bueno, necesito que la congregación tenga un lugar donde congregarse. Dios no necesita nada, Dios está bien, pero la congregación necesita un lugar donde venimos a buscar a Dios. Por eso al tabernáculo en el desierto le llamaban el tabernáculo de reunión, no porque Dios necesitara un tabernáculo, sino porque el pueblo necesitaba reunirse alrededor de algo donde pudiera ser convocado. Y inmediatamente, después de ministrar ese tema, yo estuve ministrándoles acerca de cuál es la primer prioridad del cristiano, que es buscar el reino de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la primera cosa que el cristiano tiene que tener en su agenda. ¿Por qué? Porque las demás cosas serán añadidas. Amén. Pero si busca primero el reino de Dios, las demás cosas están garantizadas. Pero si no encuentra el reino de Dios, no tiene ni el reino ni las demás cosas. Y la verdad que es la vida miserable en la cual vive la mayor parte de las personas. No tienen ni el reino, ni tienen aquellas cosas que Dios provee para los suyos. Hablamos de la prioridad de Dios en el hecho de que Él nos ha comprado por precio y que somos sus criaturas. Él nos compró, pagó un precio. Y usted tal vez es una persona cuidadosa cuando compra algo valioso, lo cuida, ¿no? Lo trata de mantener en un lugar seguro. Y el precio que pagó Dios sobre nosotros fue la sangre de Jesucristo. No hay nada más valioso que se haya pagado jamás por ninguna otra cosa. Usted y yo fuimos valuados. El valor lo fijó el Señor y fijó un valor altísimo. Y fuimos pagados al precio de la sangre de Cristo. Así que usted y yo valemos mucho. Y
somos propiedad del Señor porque con su sangre no solamente nos limpió del pecado, sino que también nos adquirió, nos redimió. Habíamos sido vendidos por el pecado al enemigo y como en una casa de empeño. Usted sabe que en los tiempos de los Césares no iba a la cárcel cualquier persona, porque el que cometía un delito lo mataban. O sea, era mucho más fácil matar a una persona que sostenerlo en una cárcel. Y lo mataban como nada. Y si era una persona que, no sé, lo tomaban como esclavo, lo usaban como esclavo. Así que las cárceles no estaban llenas de delincuentes. Las cárceles eran el lugar donde se guardaba en garantía una persona hasta que su familia pagara lo que esa familia debía. Era una especie de hipoteca, de prenda. La persona era tomado prisionero hasta que su familia pagara la deuda. Lo dejaban de seña, ¿vio? Las cárceles estaban llenas de deudores. De ahí viene el término redención. Porque la redención se producía al momento de pagar la deuda. Pagabas la deuda y entonces el prisionero quedaba libre. Hoy no tenemos eso. Hoy si una persona es apropiada por otro y tiene que pagar un rescate, le llamamos secuestro extorsivo a eso. Pero cuando lo hacía el Estado, era legal en los tiempos de Roma. Muchos de ellos estaban presos para pagar deudas ahí. Y fuimos redimidos. ¿Por qué? Porque consumado es significa la deuda ha sido pagada. Por lo tanto, si un precio tan alto ha sido pagado por tu vida y por mi vida, ¿qué nos dará el Señor para mantenernos en las condiciones óptimas para nuestro encuentro con Él? No querrá el Señor que aquello que compró a un precio tan alto luego se queme en el infierno, sino que Él nos guardará. Y si nos ha dado un cuerpo, que es algo valioso, porque usted no va a vender un brazo para comer por ahora, sabe que su cuerpo es más valioso que la comida, sabe que su cuerpo es más valioso que el vestido, ¿cómo no le dará el Señor el alimento y el vestido para mantener al cuerpo, que forma parte de lo que Él pagó, en condiciones? Por eso dijo, entonces busquen primeramente el reino de los cielos. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, no se preocupen si realmente tienen fe en Dios. Busquen el reino. Y esa es la primera prioridad. Luego estuve trabajando unos meses con ustedes dentro de mi planificación pastoral, digamos, ¿no? En que ustedes entiendan la segunda prioridad. Que la segunda prioridad es buscar el carácter de Cristo. Es decir, buscamos el reino de Dios y eso ordena nuestra vida. Eso le pone a nuestra vida un norte, una dirección. Esa es la visión. Pero luego nuestra misión aquí en la tierra es ser representante del reino, es manifestar, ser testigo de Jesucristo. Y para eso necesitamos tener el carácter de Jesús. Porque lo que la gente verá en nosotros será lo que lo atraiga a Jesús o lo que lo aleje de Jesús. Si ven nuestras vidas el testimonio de que Cristo está en nosotros, que Cristo vive y Él es el Señor y nos gobierna, pues entonces cuando le predicamos que Cristo es el Señor, entonces entenderá cómo es vivir una vida para el Señor. Si no, será una cuestión teórica. Y entonces hablamos de presentarse delante de Dios aprobado, hablamos de no tener de qué avergonzarse delante del Señor. No porque vamos a ser condenados por eso, porque el pecado es inherente a nuestra naturaleza. Pero el pecado es una alternativa, nunca es una obligación. Fue la primera conversación que Dios tuvo con Caín. Le dijo, el pecado es una alternativa. ¿Por qué está tu corazón así, enojado contra tu hermano? El pecado está a la puerta. Pero vos tenés señorío sobre él. Vos podés sobreponerte al odio, podés sobreponerte al rencor, podés sobreponerte a todo aquello que te invita al pecado, por amor al que te llamó, que es Jesucristo,
por amor a Cristo, queremos ser imitadores de Cristo, queremos tener su carácter, queremos andar con Él. Amén. Esa es la segunda prioridad del creyente. Y a partir de hoy, tal vez hoy termino, no lo sé, quiero hablarles de cuál es la tercera prioridad del creyente. Primero es buscar el reino de Dios. Segundo es establecer en nuestra vida el carácter de Cristo. Si hubiera un plan de vida, yo diría, en tu plan debe estar el orden de las prioridades hasta que el reino de Dios aparezca primero en la lista. Te vas a dar cuenta cuando vos empieces a dejar cosas por el reino y no el reino por cosas. Después te vas a dar cuenta tu búsqueda del carácter de Cristo cuando mueras 1000 veces a lo que tenés ganas de decir, a lo que tenés ganas de hacer, a tantas cosas que se te ofrecen solamente por ser fiel al que te llamó. Y eso es un proceso que hace el Espíritu Santo. Pero lo tercero, y no es menos importante, es una palabra que en el griego es la palabra koinonía, pero que es la palabra comunión. Esa es la tercer prioridad del creyente: el reino, el carácter y la comunión. Porque no fuimos llamados solamente en forma individual, sino que también fuimos llamados en forma colectiva. Fuimos llamados a ser un cuerpo, una familia. Amén. Y me basé, estuve haciendo esta semana un poco estudiando un poco, para no decir solamente conceptos personales, sino busqué y recomiendo la lectura de un varón de Dios que partió mártir del Señor en los años 70, 50 años atrás, mártir del Partido Comunista Chino, Watchman Nee, asesinado, muerto en la cárcel por predicar el Evangelio. Y quiero que busque conmigo 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Donde el apóstol Pablo hace una declaración. Dice: fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la salvación, fuimos llamados al señorío de Cristo, fuimos llamados a ser imagen y semejanza, pero también fuimos llamados a la comunión. A la comunión. Esa comunión solamente es posible en aquellos que nacen de nuevo por medio del Espíritu Santo. La mujer samaritana que se encontró con Cristo ahí en el pozo de Jacob. Voy a decir muchas cosas que no te pasé en el bosquejo, te aviso. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, la mujer preguntó, como muchas personas hoy, ¿dónde me tengo que congregar? ¿No? Hay personas que yo escucho hoy que dicen: no, estoy buscando una iglesia. Bueno, si vos estás buscando una iglesia es porque no la has encontrado en vos mismo. Porque vos sos iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo y somos la iglesia del Señor. Si estás buscando una iglesia, es decir, con toda la humildad, un lugar que sea digno de vos, ¿qué significa estoy buscando una iglesia? Un lugar donde yo me sienta bien, donde yo pueda tener una relación, donde yo sienta que es mi grupo de afinidad. Ahora te vi. Qué lindo verte. Me pone muy feliz, me pone muy feliz. Y cuando vos encontrás un grupo de afinidad, es tu grupo, ¿no es cierto? De pertenencia, te sentís ahí. Eso nos pasa con el fútbol, nos pasa con un partido político, que comulgamos sus ideas, y todo eso está muy bien. Está muy bien. Nadie quiere estar en un lugar donde no está cómodo, donde piensan totalmente distinto. Eso está muy bien. Pero así no es la iglesia. Porque la iglesia es una comunión
del Espíritu Santo. Y nosotros al nacer de nuevo nacemos del Espíritu para tener esa capacidad espiritual de tener comunión, porque comunión significa una unión entre cosas iguales, entre cosas comunes, entre cosas idénticas. Dios es espíritu, le dijo a la mujer samaritana. No es cuestión de que lo adoren en Betel o en Jerusalén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahora es el momento, dijo Jesús, en el cual los que adoran en espíritu y en verdad adorarán a Dios. Y el espíritu y la verdad de Dios no tiene recipiente, no. Es algo que donde quiera que vayas estará el Espíritu de Dios, y donde quiera que vayas estará tu verdad de haber recibido a Cristo como Señor, el señorío de Cristo en tu vida. Pero es lógico que entiendas que el llamamiento de Dios es a estar en comunión con el Hijo. Y Jesucristo es la cabeza, dice en el libro de Efesios, de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y el único lugar donde yo he visto cabezas solamente que hablan es en una serie que se llama Futurama, ¿no? Son unas cabezas que están adentro de un frasco. No podés tener comunión con la cabeza sin tener comunión con el cuerpo. Es imposible. Es imposible. No podés tener comunión con una idea. Para que sea comunión tiene que ser entre idénticos, entre iguales. Y cuando habla de que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, está hablando de compartir una misma vida de forma continua, no un tiempo devocional aislado. Jesús no pasó un tiempo devocional aislado con sus discípulos. Él compartió vida con ellos. Él salía con ellos, volvía con ellos, hablaba con ellos, comía con ellos. Esa era la comunión. Es una relación constante. Constante. Es un estado permanente. Estar en comunión con el Señor no es algo de lo que yo entro y salgo. Estar en comunión con el Señor es algo en lo que yo me muevo. Esto es algo que Dios siempre lo reveló. Mire, hay un salmo muy conocido, el Salmo 133, todo el mundo lo conoce, donde el Espíritu de Dios habla ahí por medio del salmista y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Y habitar viene de hábito, de habitual, viene de algo que es permanente. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y sabe que juntos, usted puede estar en un colectivo, usted puede estar junto a un montón de gente en el subte, usted puede estar, pero en armonía. La armonía es una cosa extraordinaria. La armonía es cuando diferentes notas logran formar un acorde, forman una melodía. No de idénticos, pero de personas que tienen un buen arreglo entre ellos, que no desafina, que no produce un sonido que agravia los oídos. Y dice esto, el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Y estaba hablando de la unción del sacerdote. El sacerdote era ungido con el aceite de la santa unción, un perfume especial que no podía ser derramado sobre nadie, era solamente sobre el sumo sacerdote. Debía ser preparado con especias finas según una fórmula que Dios le dio a Moisés para distinguir el lugar santo. Todos los instrumentos del santuario, del tabernáculo de Dios, debían ser ungidos con ese aceite santo, y ninguna otra cosa podía ser ungido con ese aceite, es decir, ese perfume, y ningún
elemento ni ninguna persona podía usar ese perfume, era prácticamente anatema hacerlo. Pero claro, los que se acostumbraban a venir al santuario, a ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas de paz, entraban a un lugar que olía distinto, que tenía un aroma diferente. Era el aceite de la santa unción. Todas las cosas tenían un perfume distinto. Uno podía ser ciego y entrar a ese lugar, y a menos que tuviera COVID, no sé, que no podía oler, no sé, podía entrar ahí y sentir que estaba en un lugar distinto. Pero el sacerdote, al sumo sacerdote, se le ungía con ese aceite sobre su cabeza. Por lo tanto, era el único hombre de toda la nación que olía a santuario. Era el único hombre de todo el pueblo que tenía olor a Dios. Que él podía caminar en medio de la multitud y ser distinguido, porque llevaba el aroma de la presencia de Dios, del lugar donde Dios se manifestaba. Esa unción sobre su vida lo hacía diferente. Y nosotros fuimos ungidos por medio del Espíritu Santo, como ese sacerdote del que está hablando aquí, Aarón. Dice que el aceite era tan abundante que caía sobre su cabeza, bajaba por su barba y llegaba hasta el borde de las vestiduras. Es decir, que todo era impregnado, todo el cuerpo impregnado de esa unción. En el caso simbólico de la iglesia del Señor está hablando de que no solamente los siervos de Dios, no solamente las personas que ministran tienen esa unción, sino que cuando hay comunión, cuando hay armonía, cuando nos juntamos, esa unción baja desde la cabeza hasta el último, hasta el borde de la vestidura. En el borde de la vestidura hay poder. Una mujer se acercó de espaldas a Jesús y tocó el borde de su vestidura. La unción de Cristo llegaba hasta el borde de su vestidura y fue sana. La semana fuimos a orar por una hermana que llevaba internada, no sé, 15 días más o menos. Tenía hongos que le surgieron en el sistema respiratorio, no podía ni comer, ni dormir, ni respirar. Bien, tosí y demás. Y fuimos con Aldo, le dije, sí. Le pedí a Aldo que me acompañe, sentí que el Señor me decía que vaya con él. Y fuimos, hermano. Y no fue fácil porque estaban limpiando y estaban acomodando, así que para que podamos entrar a orar por esta hermana, tuvimos que quedarnos ahí en el lobby se llama lobby, no sé cómo se llama, la entrada del hospital, como 2 horas ahí esperando que nos habiliten para entrar. Pero nos quedamos porque dijimos, nos mandó el Señor, amén, y estábamos ahí con Aldo hablando. De repente viene el marido y nos dice, sí, ahora pueden entrar. Entonces, pero de a uno. Entramos, la ungí con aceite, oramos. Luego salí yo, le dije a Aldo, ahora anda vos, orá. Poné las manos sobre ella, orá. En la palabra de Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Y a la noche, al día siguiente, este hermano me dice, hoy durmió por primera vez en 15 días. Y comió sin vomitar, por primera vez algo sólido. No lo podía hacer en los últimos 15 días. Pero cuando nos ponemos de acuerdo en algo, la unción de Dios hace esa diferencia, ¿me entiende? Mira, este no es un hermano que se congrega con nosotros, lo conocemos hace mucho tiempo. Pero sin embargo, al haber comunión, al estar en el cuerpo de Cristo, al Él llamarme y contarme su problema, inmediatamente se pone en marcha la conexión espiritual que existe en esta coinonía, en esta comunión del Espíritu Santo. Ahí dice, cae como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Pero fíjese lo importante, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios la envía. Dios envía bendición y vida eterna.
toda cuestión espiritual es de carácter legal. ¿Por qué? Porque el pecado le da derecho al enemigo. El pecado es una puerta que se abre para que el enemigo tome acción. Porque el enemigo dice, ¿con quién está identificado el pecador? ¿Con el Dios Santo o con el enemigo de Dios que es pecador? En cualquier pecado, en cualquier inmundicia, él se siente feliz, identificado, Satanás. Dice, todo es mío, se puso mi camiseta. Hicimos una camiseta que dice en Centro Cristiano, pero podríamos hacer una camiseta que diga, dale boca, vos te identificás. Y tu pecado es una camiseta. Es algo que marca una diferencia en el mundo espiritual y te dice con quién estás alineado. Y en esa alineación el enemigo reclama derechos. Pero cuando estamos en comunión con Dios, entonces somos propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, es ilegal que el diablo te toque. Si somos propiedad de Dios, es ilegal que el diablo te enferme. Porque Cristo llevó nuestras enfermedades sobre su cuerpo y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso ya ocurrió. Por lo tanto, toda manifestación del diablo contra la vida de un hijo de Dios, propiedad de Cristo, es ilegal. Pero aún así necesitamos la comunión. ¿Sabe por qué? Porque según el derecho bíblico, el testimonio demanda mínimo 2 testigos. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente que interpreta muy mal este versículo de la Biblia, que está por ahí, por el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Cuando dice que en cualquier lugar donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos, se convocó una asamblea de juicio, se convocó a determinar una situación donde hay 2 testigos y un juez, que es el Señor. No es que nos vamos a poner de acuerdo sobre cualquier pavada. Nos vamos a poner de acuerdo sobre una situación que es ilegal al reino. Nos ponemos de acuerdo para interceder por un enfermo. Nos ponemos de acuerdo para interceder por una injusticia. Nos ponemos de acuerdo para interceder por una persona que está siendo atormentada por el enemigo. Y legalmente nos presentamos como testigos de Cristo, diciendo, nosotros somos testigos de que Cristo venció y que es ilegal que esta persona esté enferma. 2 testigos. Por eso Jesús también lo mandaba de a 2. Esa es la comunión mínima. Pero aún para el obrar del Espíritu de Dios, en el perdón de pecados, en la limpieza de una situación negativa, Dios demanda 2 testigos. Ahí es donde Él envía bendición y vida eterna, en 2 que se pusieron en armonía, que se pusieron de acuerdo. ¿Sabe que a veces somos una congregación y uno dice, estarán bien los hermanos, estarán en armonía? Y de repente te enterás que este está enojado con este, con el otro, y decís, Señor, no debemos permitir esto. No debemos permitir que haya entre nosotros enojo, divisiones, malos entendidos. Siempre hay que estar dispuesto a perdonar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, arreglalo en el día, hermano, arreglalo. No te vayas a dormir, porque eso el enemigo lo tomará como un testimonio a su favor. Guarda rencor, igual que yo, dice el diablo. Él guarda rencor, porque fue arrojado del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Él guarda rencor porque nosotros somos imagen y semejanza y Él no lo es. Así que la vida cristiana normal es una vida de comunión, no de actividad. Ahí hay un gravísimo error. Muchos hermanos creen que tener actividad
hacer algo, eso es lo que Dios les está demandando. Y no es eso la prioridad. La prioridad es la comunión. ¿Por qué? Porque a veces hacemos algo sin comunión. Oramos sin comunión, servimos sin comunión, predicamos sin comunión. Lo hacemos porque podemos. Porque tenemos un don, un talento, una gracia, una capacidad, una facultad, pero no nos sentimos parte. No nos sentimos familia, no nos sentimos uno. Porque ahí es donde la cosa cambia. Si lo hacemos en comunión, pues entonces, bueno, en esa comunión no hay autosuficiencia, no hay decisiones sin consultas, no hay activismo religioso. A veces la comunión se debilita más cuando la conducta externa parece fuera de hiperactividad, de gente que está trabajando mucho. La comunión con Dios es algo que debemos cuidar. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, que fue lo que cantamos hoy, porque separado de mí nada podéis hacer. Evangelio de Juan, capítulo 15. Nuestra comunión con Dios no se rompe por debilidad, porque aún, hermano, puede tener una debilidad, como cualquier parte del cuerpo puede tener una debilidad, pero el resto del cuerpo lo contiene. El resto del cuerpo reacciona a esa debilidad para curarse. Me imagino acá que tenemos unos médicos, si la única terapia de un órgano enfermo sería amputarlo, ¿no? A lo largo de la vida nos quedaría, no sé, un dedo, no sé. Nos vamos cortando todo lo que duele, todo lo que está enfermo. Dígamelo a mí que me saqué un montón de muela cuando era chico por no tener plata. Yo desde muy chico iba al dentista. Nadie me acompañaba, iba solo. Yo trabajo desde los 11 años, entonces yo me mantenía solo. Iba al dentista. Y el dentista me decía, acá hay que hacer un conducto. Yo decía, ¿qué es eso? Hay que hacer un agujerito. ¿Cuánto sale? Sale 500 pesos. ¿Y sacarla? 50, sacala. Porque me la pagaba yo. Y me saqué 14. ¿Sabes lo que me costó reponerla ahora? De viejo. Tengo más implante que diente legítimo. Tengo los alternativos yo, los de Warner. Hermano, no podemos sacarnos de encima a cualquier hermano porque no nos gusta esto, no nos gusta el otro, no nos molestó, porque no, este me parece que este me parece que es de gallina, es de River, no, este me parece que, no, a ver, este es medio zurdo, es medio zurdito. No podemos hacer eso. Es absurdo, la iglesia del Señor está más allá de eso, muy por encima de eso, muy por encima. La comunión del Espíritu, dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, sea con, ¿qué pasó? Esta directamente. Esta de otro cine. Veo que cuando va al shopping hay 2 o 3 salas. En una están dando una película y ahí. 2 Corintios 13, verso 14. Me encanta este versículo, pero no tiene nada que ver. Ya está, igual el efecto que yo quería. A ver. La comunión del Espíritu Santo sea con. Hay acá algunos que no
que no está ahí. La comunión del Espíritu Santo es con todos. Usted no puede ser un creyente normal si no tiene comunión. Es más bien una anomalía del cristianismo, los cristianos solitarios, los cristianos aislados. La comunión es algo para todos. No hay comunión con Dios si no hay comunión con el cuerpo de Cristo. La comunión de Dios siempre nos va a introducir en una comunión con el cuerpo. Mire, yo hice una cuenta acá. Comunión con Dios más comunión con los hermanos, igual vida espiritual saludable. Si no hay comunión con los hermanos, tu vida espiritual no se anula a cero. No, menos 10, menos 20, menos 30. Ojalá fuera cero. Ojalá fuera cero. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor avanza en el espíritu, así que aquel que queda detenido en su individualismo retrocede en las cosas espirituales. Retrocede en la revelación, retrocede en el conocimiento del Señor, retrocede en la adoración, retrocede en el desarrollo de los dones del Espíritu Santo. Una de las primeras cosas de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, verso 42, a ver si ahora la encontramos. Si no, a partir del domingo que viene empiecen a traer la Biblia, ¿no? Así no dependemos de esta. Digo, los cristianos, los otros pueden venir sin Biblia. Dice, perseveraban en la comunión. Perseveraban en la comunión. Watchman Nee dice, lo dijo él, así que yo lo repito, que la independencia espiritual no es ni más ni menos que una manifestación de orgullo. Eso dice Watchman Nee. No creo que lo hayan matado por decir eso, por alguna otra cosa lo mataron, pero la comunión nos guarda del engaño espiritual, nos protege de los desequilibrios, la comunión nos libra del individualismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo discierne cosas que el individuo no ve. Eso es lo que la Biblia, lo que trata de expresar Salomón cuando dice mejores son dos que uno, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, mejores son dos que uno porque si uno cae el otro lo levanta. Esa es la razón por la que Cristo antes de comenzar su ministerio lo primero que hizo fue buscar pescadores de hombres, fue al puerto, no le predicó ninguna teología, no le dijo, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Les dio una visión. Y después les empezó a enseñar. Pero primero le dio una visión y mantuvo con ellos una comunión. En el libro de Proverbios, Salomón dice que para afilar un hierro se necesita otro hierro. Esto significa que la comunión entre hermanos también se produce así. Nos vamos corrigiendo entre nosotros. No siempre va a ser cómoda, pero siempre va a ser edificante. Voy a ir terminando con esto. Cuando en el libro de Apocalipsis el Señor le hace una advertencia a una de las iglesias, a la primera de todas, a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco, le dice, está todo bien en varias cosas, has hecho las cosas bastante bien, guardaste mi palabra, no seguiste a los apóstoles falsos, aborrece la doctrina de los nicolaitas, es decir, de los que los nicolaitas eran los que ejercían autoritarismo, dominio sobre el pueblo, estableciendo clero y laicos, esa doctrina de clero y laicos. Dice, la aborrece y yo también la aborrezco. Pero tengo una cosa contra ti. Dejaste tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Por eso presta atención, le dice, mira de dónde has caído. Porque, ¿a qué se refiere el Espíritu de Dios cuando dice haber dejado el primer amor?
un día hablando con mi papá acerca de esto, él me decía, primer amor es el único amor que existe. El creyente se enamora de Cristo y debe mantenerse así. Pero dejar el primer amor, me dice mi papá, es cuando ya empieza a convertirse en una rutina. Es como, vio, a veces no digo que pase aquí, pero digo, a veces pasa que ciertas relaciones al principio tienen mucho entusiasmo, quieren verse todo el tiempo, quieren darse un abrazo, quieren caminar de la manito, quieren hacer cosas juntos, pero después entran en una rutina donde le da lo mismo, incluso sacar la pata fría, que me entendés, o sea, ya alguna empieza a convertirse en que todo lo que haces me molesta un poquito. Y entonces ese primer amor pasa a ser una rutina, una conveniencia, y cuando eso es nuestra relación con la iglesia del Señor, pues entonces obviamente está comenzando a deslizarse nuestra vida de la comunión. Mateo capítulo 23, verso 11, último. Antes. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Tolérenme un versículo más. Mira lo que dice acá Juan. Si andamos en luz, como Él está en nosotros, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa andar en luz? Significa vivir una vida transparente, no tener una agenda secreta. Vivir en luz significa una vida capaz de ser escudriñada sin que vos tengas nada de qué avergonzarte. Andás en luz. No hay tiniebla, no hay oscuridad, no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar, no hay secretos. Entonces, esa luz me permite a mí estar en comunión con mi hermano. Y en esa comunión que yo tengo con mi hermano en Cristo, si cometemos algún error, pero nos mantenemos en comunión, es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de ese pecado. Pero si yo estoy ocultando cosas, como hizo Acán, ocultó debajo de la tienda pecado oculto, cosas que había robado cuando hicieron la invasión a Jericó. Es decir, ¿cómo se diría hoy? Si tenés muerto en el placar, yo te la hago versión popular. Si tenés muerto en el placar, no estás en comunión con los hermanos. ¿Ok? No estás en comunión con los hermanos. Entonces, cuando clamemos a la sangre de Jesucristo, salpicará por otro lado. ¿Me explico? Porque no te va a encontrar en el cuerpo. Es una versión muy populosa esta, pero significa eso. Si estoy en el cuerpo, si estoy en comunión, si tengo una vida transparente, mire, a veces significa, yo no puedo andar declarando a los cuatro vientos mis errores, pero sí confesarlo delante del Señor y apartarme. Entonces la sangre de Jesucristo tiene efecto sobre mí para limpiarme de todo pecado. Y ahora sí, Mateo 23, verso 11, y termino. Como dijimos que Watchman Nee dijo que la falta de comunión, el individualismo, es de alguna manera una manifestación o cierta manifestación de orgullo. Acá nos encontramos que Jesús está explicando que el que quiera ser mayor de vosotros debe ser el que más sirve, el más comprometido, el que más dispuesto está a prestar servicio. Porque el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Conclusión. La vida de un cristiano normal no es perfecta. ¿Está claro? Yo no estoy diciendo que mi vida sea perfecta, ni que la de ustedes debe ser perfecta. Pero el cuerpo de Cristo fue llamado a perfección.
La iglesia de Cristo fue llamada a ser sin mancha, sin arruga y sin ninguna cosa semejante, algo que yo nunca voy a conseguir fuera del cuerpo de la iglesia. No se trata de hiperactividad, pero definitivamente no es aislamiento. Dios nos llamó a ser un cuerpo, no a ser cristianos individuales. Así que mientras nosotros vivimos, no solamente somos testigos de la cabeza, sino del cuerpo. Si ser testigo de Cristo significa dar testimonio del señorío de Cristo, pero dar testimonio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted sabe que hay personas que se avergüenzan de su iglesia. ¿Dónde te congregas, hermano? No, el ministerio internacional. Las iglesias no tienen estrella como los hoteles, ni tenedores como los restaurantes. No está la iglesia 5 Biblias, 4 Biblias, 3 Biblias, no. Es la iglesia en la que nosotros somos parte del cuerpo. Y en esa comunión es donde el Espíritu de Dios envía bendición y vida eterna. Y esa comunión es algo que debemos buscar con la misma intensidad con la que buscamos el reino de Dios, con la misma intensidad con la que buscamos el carácter de Cristo. La tercera cosa que debemos buscar es la comunión con los santos. Si usted se da cuenta que cada vez que tomamos la cena del Señor, decimos formar parte de un cuerpo, y leemos ese pasaje donde el apóstol Pablo dice, debemos tomar la cena dignamente, discerniendo el cuerpo de Cristo. Significa que nosotros tenemos que ser conscientes de esta comunión voluntaria. Soy carne de tu carne, hueso de tu hueso. Somos uno en el Señor. Somos uno aunque me cueste. Porque si no me cuesta nada es fácil. Pero si me cuesta, entonces estoy entendiendo lo que Cristo hizo al sacrificarse por nosotros para ser uno con nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Damos gracias al Señor y al siervo de Dios, Watchman Nee, que escribió profundamente sobre este tema. Yo apenas tomé 2 o 3 cositas sueltas, pero él escribió libros sobre esto. Así que en esta noche aquí, casi cerrando el año, hay una decisión que tenemos que tomar. En otras reuniones, ¿pusiste música? ¿Sí? ¿Ustedes escuchan algo? Sí. Terminamos el año. ¿Estás más cerca del reino o más lejos del reino de Dios? No, ya puso música. Pero la puso que no se oye. ¿Más cerca o más lejos del reino? Buscad el reino de Dios. ¿Más cerca o más lejos del carácter de Jesús? ¿Y más cerca o más lejos de la comunión del cuerpo de Cristo? Son decisiones. Él no lo va a hacer por vos. Padre, oramos, Señor, en tu presencia, Señor. Tú estás aquí. Entramos a tu presencia con acción de gracias. Señor, no queremos cerrar este año sin discernir el cuerpo de Cristo. Para poder participar de tu carne y de tu sangre cada cena, sabiendo que fuimos llamados a ser uno. Que tal vez la comunión, Señor, es algo que tú nos impusiste para que
aprendamos a convivir, para que aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos, para que aprendamos a amar como tú nos has amado. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos hermanos a los que todavía no se les ha revelado, Señor, esta verdad en Cristo Jesús. Que todavía, Señor, tienen sus prioridades antiguas, algunas heredadas, algunas culturales, otras aprendidas, pero no las tuyas, no las del Espíritu. Para que a partir de hoy podamos, Señor, entrar en el Espíritu Santo, buscando, Señor, esa comunión perfecta que Cristo manifestó con su Padre y con el Espíritu. Oh Rey, te adoramos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos que tu Espíritu nos traiga, Señor, ese amor, ese fuego de tu Espíritu, por juntarnos en tu nombre, por entender, Señor, que sacrificio y ofrenda no te agrada, pero preparaste un cuerpo. Es decir, que el único sacrificio es la individualidad, es la permanencia en el cuerpo. Ni plata ni oro es lo que tú estás buscando, pero sí, Señor, que pongamos en el altar nuestra individualidad, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Porque tú, Señor, pagaste el precio. Espíritu de Dios, Señor, despierta el corazón de este pueblo. Porque a través de la pasión, Señor, que tú pongas en ellos por mantener la comunión, tu Espíritu Santo estará obrando a través de ellos una invitación permanente a formar parte del cuerpo de Cristo, a sumergirse en el Espíritu de Dios, a avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios nos está invitando a avanzar en el llamado. Las cosas viejas pasaron y están olvidadas. Así como Él nos ha enseñado a no guardar rencor, Él no nos guarda rencor. Él quiere que nosotros avancemos y nos abracemos como el primer día, porque hay fiesta en los cielos cuando uno de nosotros se arrepiente. Te damos gloria, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor.